Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Zuleta, docente universitario, líder del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy, en nuestro espacio de argumentación, vamos a analizar 10 mentiras que tiene un video del ex sicario del cartel de Medellín, alias Popeye, en donde él, con propósitos electorales a favor de Iván Duque Márquez, dice una serie de mentiras que se pueden refutar desde la historia. En la era de la posverdad hay cuestiones que se desarrollan desde las emociones. Y en este caso, el sicario del otrora cartel de Medellín utiliza todo tipo de mentiras, algunas que vienen acompañadas de verdades a medias, de falacias, de sofismas, paralogismos, y nuestro trabajo como proyecto crítico de memoria histórica es refutar esa serie de ideas que no tienen fundamento historiográfico, argumentativo, lógico. Vimos que tanto en la campaña presidencial del 2018 como en la del 2022 se hicieron gran cantidad de montajes en donde trataban de vincular a Gustavo Petro con Pablo Escobar. Y vimos también que a través de cadenas de WhatsApp se compartían videos editados, se compartían ideas a medias y una gran cantidad de especulaciones y efectos Mandela, recuerdos falsos del pasado que lamentablemente muchas personas consideran verdaderos. Y antes de entrar a analizar el discurso de alias Popeye, quiero compartirles una joyita que me encontré por ahí en las redes de alguien que se aprovecha de la desinformación de alias Popeye para construir una desinformación peor. Y como estamos en una época de posverdad, las masas se hacen cada vez más fácilmente manipulables. Y por eso quiero que le pongan atención a este replicador de mentiras que me encontré en YouTube y que también es famoso en TikTok. Pero antes de eso, quiero darle un saludo a las personas que ya se están conectando a nuestro canal de la Universidad Nómada, en especial para el amigo Daniel Ospina Vázquez. Escuchemos solo esta introducción para que ustedes miren el nivel de falsificación que hay en diferentes discursos. Y esto me lo encontré por acá en el discurso de un señor que se hace llamar Frank Portilla. Vamos a ponerle cuidado a esto. Listo, acá ya solucionado el feedback. Petristas, el narco guerrillero
guerrillero exconvicto, ampón engañabobos de Gustavo Petro, vuelve a demostrar una vez más que sus seguidores son simples bobos útiles. Empecemos con esta forma teatrera, pero que utiliza una figura de encomio, pero a la tontería, y de vituperio a la inteligencia. Esto ni siquiera llega a ser una diatriba. Fernando Vallejo logra hacer diatriba de manera más inteligente. Este señor cree que insultando y acumulando adjetivos va a demostrar una verdad. Por ejemplo, que Gustavo Petro es un narcoguerrillero. Empecemos por ahí. Esto viene especialmente del año 2018, cuando se inventan el mito de alias El Cacas, que fue una cadena de WhatsApp, una noticia falsa en Facebook, en donde gran cantidad de uribistas decían que Petro era un secuestrador en el M-19 y que se le sentaba en la cara a los secuestrados y literalmente los defecaba. Y de ahí viene ese desagradable apelativo de alias El Caca, de una noticia falsa. Y si usted le pregunta a gran parte de los uribistas, ellos van a decir que en efecto existe un alias El Cacas que fue guerrillero del M-19 y que ahora es presidente de Colombia. Y dice el ex convicto, aparte de decir que Petro es narcoguerrillero, dice el ex convicto, queriendo decir que Petro tiene un claro pasado delincuencial, pero no asociado a lo que podemos entender como el delito político, sino también como alguien al que se le comprobaron delitos y que está impune. Y si recordamos, cuando la guerrilla del M-19 hizo el proceso de paz con Virgilio Barco, Petro no tenía un proceso penal en su contra, por eso Petro no fue indultado. Y una de las grandes mentiras que repiten uribistas y antipetro es decir que Petro fue indultado, cuando realmente, y ya está comprobado por el mismísimo Ministerio del Interior, que en los expedientes aparece que Petro no fue indultado porque no había algo que indultarle. Y en esa medida, decirle convicto a Petro es un error, porque el único delito que él cometió, aparte de la rebelión, que es un delito político amnistiable e indultable, es el delito común de porte ilegal de armas, que fue por el que Petro pagó cárcel. Y esas son las mentiras que repiten estos, entre comillas, influencers. Ahora sí quiero que entremos en materia en el discurso de alias Popeye. Ahorita vamos a analizar el discurso otra vez de este señor, porque ese mito de que Petro es narcoguerrillero viene del 2018 de la boca del mismísimo alias Popeye. Y vamos a escuchar lo que dice aquí el ex sicario del cartel de Medellín, lo que él llama la verdad sobre Petro, que no es otra cosa que 10 mentiras que él quiere vender como verdad. Hermanas y hermanos del mundo, hermanas y hermanos colombianos, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Soy activista político y soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Caluroso y respetuoso saludo. Bueno, él se autonombra activista político. Yo lo llamaría más bien activista
politiquero, porque realmente un político es el que ayuda a los demás con obras sanas, no con esta desinformación. Como memoria histórica del cartel de Medellín, estoy en la obligación, porque en este momento hay un hecho histórico en la República de Colombia. El comunismo está avanzando con su nube negra llena de truenos y relámpagos sobre la República de Colombia. Está avanzando en la cabeza de Gustavo Petro. Aquí está la primera mentira, que es la misma mentira que repite Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal, Agustín Laje y compañía. Que Petro defiende y quiere imponer un modelo económico comunista, que entre otras cosas el comunismo nunca ha existido el socialismo con pretensiones de llegar a ese ideal comunista, y un comunista no hace un pacto con Fedegan para comprarles tierras. Un comunista expropia a los terratenientes y reparte esa tierra entre el pueblo. Desde entrada, esa mentira es fácilmente refutable, que entre otras cosas también se puede considerar como una falacia de equívoco, de confundir comunista o socialista con progresista. El socialismo como metodología, el comunismo como propósito, con el progresismo, que es una ideología moderada en donde no se pretende que el Estado tenga un control absoluto de los medios de producción, entiéndase medios de producción como tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento, sino que existe un modelo mixto entre lo que se conoce como capitalismo de libre mercado y lo que se conoce redistribución de la riqueza desde los entes del Estado, en este caso el gobierno de turno. Pero Popeye no sabe de economía política, no sabe de historia, y es normal que caiga en ese error. Lo anormal es cuando personajes estudiados, entre comillas, y con tremenda biblioteca como Agustín Laje, dicen que Petro es comunista. Ahí es grave, porque uno no puede exigirle mucho nivel intelectual a alias Popeye, un tipo que toda la vida se dedicó al sicariato, y ya cuando creó sus redes sociales, su canal de YouTube, se dedicó a decir un montón de mentiras que en este video vamos a demostrar. Pero realmente Popeye no tiene por qué saber la diferencia entre progresismo, socialdemocracia, capitalismo, socialismo y comunismo. Popeye no tiene la academia ni la lectura, así que vamos a perdonarle esta primera mentira, pero sigamos porque faltan 9 mentiras más que encontré en este testimonio. ¿Quién es Gustavo Petro? Es un miembro muy importante del movimiento guerrillero M19 de abril. Esto es un error cronológico, porque Petro fue parte del M19, fue pretérito simple, fue, ya no. El M19 en este momento solamente existe como fenómeno histórico. Y él dice es presente indicativo. Aquí este error se lo vamos a perdonar porque es un error comunicativo, pero voy a regalarles 9 errores más que encontré en este discurso de alias Popeye, video que los uribistas y los antipetro comparten usualmente, y que con esto montaron a Iván Duque en el 2018 a la presidencia de Colombia. Es un grupo guerrillero fundado el 19 de abril de 1970. Bueno, otro dato erróneo, y tampoco se lo voy a cobrar. El M19 no fue fundado el 19 de abril de 1970. Ese día fue el mito fundacional. O sea, aquí el señor alias Popeye, pues como no es historiador, pues es entendible que cometa este error. No es lo mismo la fecha del mito fundacional que la fundación oficial de un movimiento, en este caso guerrillero. Pero vamos a perdonarle este otro error a Popeye, porque hay 9 que sí son delicados y que sí los quiero refutar con rigor. Narcotraficantes. El M19 narcotraficante. Esto vamos a ponerlo como
una premisa debatible. Si bien no existen las evidencias suficientes para decir que el M-19 era una narcoguerrilla, tampoco existen las evidencias suficientes para decir que no lo era. Así que en este aspecto no voy a meter las manos en el fuego por el M-19. Voy a dejarlo como algo debatible de si fue narcoguerrilla o no. ¿Asesinos? Bueno, asesinos. En este caso, es extraño que alguien que vivió en la ilegalidad reconozca a estas estructuras como asesinas. Y si nos vamos al sentido estricto, también hay estructuras legales que son asesinas, como la policía, el ejército, en su momento el DAS, la fiscalía, y que son estructuras que reciben impuestos y que asesinaron al mismo pueblo. Casos como la Operación Orión, los falsos positivos, las masacres como las de su momento El Aro y la Granja en Antioquia. Si vamos a hablar de asesinos, pues también hay asesinos legales. Y si hablamos de grupos políticos, también podemos decir que hay grupos políticos que se volvieron parapolíticos, farpolíticos o narcopolíticos. Entonces, ese tema de asesinos es también muy relativo, porque yo tendría que comprobar cuánta gente mató cada miembro del M-19, así como cuando hablamos del ejército, porque en esas estructuras hay gente que no está encargada de asesinar, hay gente que está encargada más de tareas doctrinarias o educativas o políticas, no tanto de asesinar. Y bueno, esto de asesinos también dejémoslo como algo debatible. Como lo era Pablo Emilio Escobar Gaviria y como lo era yo. Y entre otras cosas, Pablo Escobar y Popeye eran asesinos, pero en el fondo también tenían su parte política. Recordemos que el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, recoge miles de personas del basurero municipal de Moravia y se los llevan a un barrio que se conoce extraoficialmente como el barrio Pablo Escobar, ahí cerquita a Loreto y a La Milagrosa. Y allá Pablo Escobar es un ídolo. Y por esta gente hizo más Pablo Escobar que los politiqueros del momento. Entonces, hasta los narcotraficantes tienen una parte política. Y hay muchos políticos que tienen una parte narcotraficante, paramilitar o guerrillera. El cartel de Medellín. Aquí está el M-19 y aquí está el cartel de Medellín. Por el M-19 está Gustavo Petro. Por el cartel de Medellín estoy yo. Bueno, en este aspecto la comparación es un poco absurda, porque Petro lleva haciendo política por vía civil hace más de 33 años. Y alias Popeye no hizo política, sino que lo que se dedicó fue a pagar una condena y después a realizar videos desinformativos como este. Y Petro tenía una tarea más ideológica en el M-19 y el señor alias Popeye tenía una tarea más sicarial. Entonces, son dos líderes muy diferentes. Popeye no era un líder pensante, Petro sí ha sido un líder pensante. Entonces son comparaciones un poco desproporcionadas y allí hay una falacia de falsa analogía. Pero eso tampoco vamos a contarlo como una mentira, contémoslo como un error de lógica, una falsa comparación. Pero antes quiero saludar unas personas que por aquí se acaban de conectar. Libertad y Orden está incurriendo en una falacia de accidente.
porque no estamos diciendo que todo lo que digan en contra del M-19 es mentira. Y aparte de todo es una falacia hombre de paja, porque está sumergiendo premisas en mi discurso que no he dicho. Yo he reconocido que puede que el M-19 si haya sido una narcoguerrilla, puede que no. O sea, no me consta ni lo uno ni lo otro. Y por otra parte, nunca he dicho que el M-19 fuera un conjunto de mansas palomas o de monjitas, que entre otras cosas las monjas hacen parte de un sistema más asesino que los paramilitares, que las guerrillas, que los narcos, que se llama la Iglesia Católica. Entonces esa comparación del M-19 con monjitas tampoco me cuadra, porque las monjitas hacen parte de una institución que ha asesinado mucho más que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, que tuvo alianzas con nazis, con fascistas, con falangistas, y que desde la alta Edad Media han asesinado gente para borrar el paganismo de la historia. Entonces, esa comparación entre guerrillas y M-19 y monjitas es también una falacia de falsa analogía. Bueno, y claramente pues Popeye se define como un hombre de extrema derecha, uribista, y es normal que exagere un poco cuando habla de Gustavo Petro. Bueno, y entre otras cosas, el petrismo no existe. ¿O usted ve en mi pared algún cuadrito de Gustavo Petro como un sagrado corazón de Jesús? ¿O usted ve una idolatría exagerada por la figura de Petro? Yo sí lo que veo es progresistas que esta vez le creyeron a Petro, pero que en otras campañas le creyeron a Humberto de la Calle o a Fajardo o a Antanas Mockus, y que esta vez votaron por Petro. Pero esta señora Yolanda está muy desinformada y también incurre en una falacia de falsa analogía, de comparar a los uribistas con los supuestos petristas. Los petristas no existen. Son un invento de la revista Semana, un invento de algunos uribistas, de algunos antipetro, que a todo aquel que lo refuta con argumentos le llaman petrista. Pero los petristas no existen, porque no existe una iglesia en donde el dios sea Petro. A Petro se le ha dado muy duro también. En este canal, por ejemplo, publicamos un video que se llama Los 10 errores del gobierno de Gustavo Petro, un video que hicimos hace unos meses. Tú difícilmente vas a encontrar un canal de derecha, supuestamente de derecha, que diga los 10 errores del gobierno de Uribe. Entonces, no compares la secta uribista con quienes de manera inteligente, ilustrada, votamos por Petro, pero que en otras oportunidades hemos votado por otros candidatos como Carlos Gaviria o como Antanas Mockus, como Humberto de la Calle. Y también hay que confesar que hubo una época en la que le creímos a Fajardo, quizás hace unos 13 años, cuando estaba con Mockus. Entonces, los que montamos a Petro somos personas muy inteligentes, muy ilustradas. Yo diría que las personas más inteligentes de Colombia fuimos las que montamos a Petro, y me alegra mucho saber que en Colombia somos más de 11 millones de personas que somos tan inteligentes. Y somos tan inteligentes que cuando Petro comete un error, de una lo criticamos, porque no somos ovejitas de rebaño como gran parte de los uribistas. Cuando se dio el despilfarro de Liscano lo criticamos, la borrachera de Alex Flores la criticamos, el nombramiento de Corso en Paraguay lo criticamos, también el nombramiento de Alejandro Gaviria lo criticamos, y cuando Susana Boreal e Irene Vélez cometieron esos errores lingüísticos también lo criticamos, porque los que votamos por Petro usualmente somos personas muy inteligentes. Así que, señora Yolanda, no nos compare con otras sectas como los uribistas. Y que si nos toca quemar a Petro como quemamos a Uribe, en el 2026 lo vamos a quemar,
porque esto no es una secta, señora Yolanda, esto no es una iglesia, y aquí prima es el pensamiento crítico, la memoria histórica y la libertad de conciencia. Bueno, un saludo para NASA Blue. Y es una falacia de falsa causalidad echarle la culpa a las monjitas de los crímenes históricos de la Iglesia Católica. Y es el mismo error de lógica de quienes... Qué bueno que estamos con el ejemplo de las monjitas. Así como no podemos echarle la culpa a las monjitas de haber hecho parte de una iglesia católica criminal, tampoco podemos echarle la culpa a todos los que hicieron parte del M-19 de algunos crímenes de lesa humanidad que cometió la guerrilla del M-19, como el secuestro, o como la toma a la Embajada de la República Dominicana, o la toma al Palacio de Justicia, en donde fue la retoma, en donde el ejército demostró que era más terrorista que el mismo M-19, porque la mayoría de muertos del Palacio de Justicia fueron a manos del Ejército Nacional, no del M-19. Entonces, si algo demostró la toma y la retoma al Palacio de Justicia es que eran más terroristas los militares legales a los que les pagamos impuestos para que nos cuidaran que la misma guerrilla del M-19. Y la responsabilidad penal es individual, así que los que tienen que pagar por el Palacio de Justicia son los que se tomaron el Palacio de Justicia y los del M-19 murieron allí. Plazas Vega, el terrorista militar Plazas Vega quedó vivo y ese es el que ha tenido que pagar, porque Plazas Vega fue el autor intelectual del magnicidio contra los magistrados de la Corte en el Palacio de Justicia. Bueno, sigamos analizando las mentiras de alias Popeye. Ya apenas va una mentira y 3 errores de lógica. Pero acá solamente vamos a contarle 10 mentiras, faltan 9. 10 mentiras que dice Popeye que los uribistas se las han comido completicas y que pasaron 5 años de este video y los uribistas siguen creyendo que estas mentiras son verdad. Escuchemos. Esto quiere para decirle al país. Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de Dirección Nacional. Exactamente los compañeros Jaime Bermeo Cruz, comandante de milicias de la región del centro, es miembro de la Comisión de Diálogo Nacional en el distrito. El compañero Fernando Erazo, comandante de la Operación Karim, de su esposa Berta Erazo, y el compañero Benjamín Muñoz, desaparecidos el domingo de la semana pasada. Bueno, aquí alias Popeye cita una entrevista que le hizo Daniel Coronel a Gustavo Petro. Por agentes de paz. Bueno, y acá vemos que en la Guerra Fría era una guerra en donde el DAS se metía con población civil, en donde los militares se metían a matar magistrados en el Palacio de Justicia. Era una guerra totalmente descarnada, muy parecida a la que tenemos ahora, pero con un contexto internacional mucho más parcializado, antes de la caída del muro de Berlín. Y de cierta manera, la historia nos permite conocer las herramientas para no caer en anacronismo. Puede ser comparable el conflicto en el Donbass un poco con lo que pasaba en esa época, pero no es lo mismo. Y una de las razones por las que Gustavo Petro se metió en la guerrilla del M-19 era porque lo iban a matar. Y acá, en esta entrevista que cita alias Popeye, en donde Daniel Coronel escucha atentamente a Petro, Petro le habla de unos compañeros del M-19 que el DAS ha ayudado a desaparecer. Y el DAS fue una entidad llenada de paramilitares. Fue llenada por personajes como Álvaro Uribe Vélez, pero mucho antes de Uribe, el DAS también tuvo vínculos con carteles de la mafia y con paramilitares. Y por eso
En Colombia era muy difícil ser neutral en esta época de la Guerra Fría. Y ahora sigue siendo difícil ser neutral. Pero hay algo curioso, y todo esto viene de la dictadura de Julio César Turbay Ayala, el mismo que fue padrino de Álvaro Uribe Vélez para nombrarlo director de la Aeronáutica Civil, y el mismo Turbay Ayala que tenía militares acusados de más de 30.000 actos de tortura y terrorismo de Estado con el Estatuto de Seguridad. Muchos creen que Álvaro Uribe Vélez le copió el terrorismo de Estado a George Bush, pero más que copiárselo a Bush, tras el tema de la caída de las Torres Gemelas, Uribe se lo copió a su padrino Turbay Ayala, el mismo que exilió al escritor castrochavista Gabriel García Márquez, y por el mismo que personas como Gustavo Petro en 1978 terminaron metidas en la guerrilla del M-19. Sabemos que ha sido una operación articulada desde la dirección de Márquez. Los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando en la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. Acá no hay que esperar que alias Popeye haga una reflexión. Y yo no entiendo por qué alias Popeye citó esa entrevista que le hizo Daniel Coronel a Gustavo Petro, en donde esa entrevista favorece a Gustavo Petro. Y se supone que él está tratando de mostrarlo como un narcoguerrillero. Y esa entrevista demuestra que en Colombia históricamente ha sido muy difícil ser un movimiento de oposición. Por eso se roban la elección presidencial a Gustavo Rojas Pinilla, y el M-19 nace a partir de ese descontento del pueblo, no solamente por el robo electoral, sino por la dictadura del Frente Nacional, una dictadura que empezó en 1958 y que ya en 1970 era prácticamente insostenible, porque si ustedes miran, casi todos los gobiernos apelaban al estado de sitio, lo que nos quería imponer el ingeniero Rodolfo Hernández, un estado de sitio que hoy día se llama, a partir de la Carta Magna de 1991, estado de conmoción interior, que no es otra cosa que una figura jurídica militar para que las fuerzas militares abusen de su poder, aprovechándose de la inestabilidad política y social de un país. Por eso el estado de conmoción interior es tan peligroso. Y Rodolfo Hernández, cuando dijo que iba a hacer eso, espantó a mucha gente, porque la gente en Colombia también tiene algo de memoria histórica y saben que esa figura es muy peligrosa para la democracia. Entonces, miren, Carlos Lleras apeló a esa figura, Misael Pastrana también, Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia también. Era normal que nacieran 4 guerrillas grandes, porque estábamos en una guerra fría y también estábamos en una guerra interna que era totalmente beneficiaria para las élites del poder del Frente Nacional, porque así podían justificar su terrorismo de Estado, diciendo, vea, ya tenemos 4 guerrillas para combatir, entonces nuestra lucha tiene sentido, tenemos un enemigo interno, que, entre otras cosas, uno puede comparar de cierta manera a Salvatore Mancuso con alias Popeye, pero uno a Salvatore Mancuso le ve más seriedad. Salvatore Mancuso tiene más prudencia en dar los datos. En cambio, alias Popeye era un tipo bastante visceral y que decía más cosas como por llamar la atención. Y
En este video vamos a comprobar la mitomanía de alias Popeye. Empezando porque él cree que citando una entrevista que es pública de Daniel Coronel a Petro, va a dejar a Petro como un narcoguerrillero. Cuando Petro en esa entrevista estaba denunciando cómo funcionaba el aparato criminal del DAS y cómo el DAS se prestaba para asesinar de la mano con grupos paramilitares y de narcotraficantes a civiles que tenían algún vínculo con las guerrillas o que eran familiares de alguien que hacía parte de alguna de las guerrillas, en este caso del M-19, y que era muy delicado porque había un proceso de paz vigente con el gobierno liberal de Virgilio Barco. Y en medio de ese proceso de paz, el DAS exterminó a varios líderes del M-19 que mencionó Petro que estaban en ese proceso de paz. Entonces, no entiendo qué pretendía alias Popeye al citar este video, porque si la idea era quedar o hacer quedar mal a Petro, pues lo hizo quedar bien. Y acá llega la segunda gran mentira de alias Popeye, que parte de una verdad a medias, de una supuesta amistad entre Gustavo Petro y Hugo Chávez Frías. Escuchemos. Me emocionas la sola idea. Petro. Miren, pone un video editado de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez nunca habló de Petro. Entonces, cogen un video de Chávez, lo manipulan, y Chávez estaba diciendo en otro discurso la palabra petróleo. Entonces, cortan la palabra petro de petróleo y la pegan con otra parte que estaba diciendo Chávez de algo que le emocionaba. Entonces, me emociona, Petro. Entonces, y es un montaje lingüístico análogo a los montajes audiovisuales que han hecho mínimo 3 tipos de montajes diferentes de fotos con personajes de la época con Pablo Escobar. O sea, tratan de mostrar que Petro se tomó una foto con Pablo Escobar cuando no era Petro. Y ustedes pueden meterse a Google y comprobarlo por ustedes mismos de la gran cantidad de burdos montajes que uno no tiene que saber de diseño gráfico ni nada de esas cosas para uno saber que son burdos montajes. Y si hubiese una relación de amistad entre Petro y Hugo Chávez o entre Petro y Pablo Escobar, no habría que hacer montajes. En cambio, uno sí se encuentra en el libro El Señor de las Sombras una foto de Santiago Uribe Vélez con la familia Ochoa. Y uno se encuentra esa relación entre la familia narcotraficante Ochoa del cartel de Medellín y la familia Uribe Vélez, y también con el presidente dictador Turbay Ayala. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. Miren, este video que puso aquí alias Popeye, sí es verdad, pero lo que no es verdad es lo que se concluye a partir del video. Es decir, el hecho que Fidel Castro haya ayudado al M-19 no significa que el M-19 fuera una guerrilla comunista o que pretendiera un modelo igual al que Fidel Castro hizo en Cuba. Y claramente en la Guerra Fría era más fácil que Fidel Castro ayudara a una guerrilla que no era comunista como el M-19 a que ayudara a un grupo paramilitar. Entonces esas son las cosas que son verdad, pero que alias Popeye las manipula para hacernos creer que como Petro hizo parte del M-19 y como en algún momento de la historia Fidel Castro ayudó al M-19, entonces Petro va a gobernar igual que Fidel Castro. Ahí está el falso silogismo, la falsa relación de causalidad.
E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. ¿Se me ocurrió? Y es normal. Se entrenaron tropas, es normal. Pero eso no significa que el M-19 tenga la misma ideología que Fidel Castro o que Petro vaya a hacer lo mismo en Colombia que hizo Fidel Castro en Cuba. Son momentos históricos distintos, son apuestas diferentes. Petro se montó con votos, Fidel Castro se montó por la fuerza, que también estaba tumbando una dictadura de un títere de Estados Unidos como Batista. Quiero lanzar la frase: patria, socialismo o muerte, expropiese. Y esta frase, por ejemplo, ustedes nunca la van a encontrar en el discurso de Petro: patria, socialismo o muerte. Ni tampoco la van a encontrar en los comunicados históricos del M-19, porque ese no era el lema del M-19, ese era el lema del Partido Comunista. Planta de electrosoldado Valencia, expropiese. 15 centavos. Y miren, Chávez expropió. Listo, Chávez expropió. Pero Petro no ha expropiado de esa manera en Colombia. Firmó un pacto con Fedegan, con terratenientes de la extrema derecha como el esposo de María Fernanda Cabal, José Félix Laforit, y hasta hace poco ya el gobierno de Petro le había comprado 17.000 hectáreas a estos ganaderos para ponerlas a producir. ¿Se han preguntado ustedes por qué el tomate de aliño está más barato que hace unos cuantos meses atrás? Por la sencilla razón de que al haber 17.000 hectáreas fértiles, se ha podido cultivar más tomate y al haber más producción de tomate, los precios bajan. El tomate está más barato que hace unos meses, que cuando recién empezaba la presidencia Petro. Y eso es producto de la reforma agraria y por eso la comparación con Hugo Chávez no tiene sentido. De reciclaje y chatarra, expropiense. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino. Voy a poner aquí expropiense. Yo no nací en una generación expropiense que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Bueno, otra falacia de falsa relación causal. O sea, ¿qué tiene que ver el expropiese de Hugo Chávez con la política antioligárquica del gobierno de Petro? Petro está atacando una oligarquía narcoparamilitar, una oligarquía que, siendo de la extrema derecha, sí expropió. Y expropió con paramilitares, y expropió con narcotraficantes. Entonces, aquí alias Popeye pone unos videos totalmente descontextualizados. El video de Chávez ahorita editado, cortando la palabra petróleo para que creyéramos que Chávez estaba diciendo petro y no petróleo. Entonces, miren, es increíble cómo este ex sicario del cartel de Medellín se burlaba de la inteligencia de la gente en el 2018 y aún así millones de personas le creyeron y por eso terminaron votando por Iván Duque Márquez. Peor, algún día, yo siempre he dicho, algún día en Colombia aparecerá un Hugo Chávez Frías. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en... Bueno, y que digan que algún momento llegará un Hugo Chávez Frías, no quiere decir que ese Hugo Chávez Frías sea Petro. Otra falacia de falsa analogía. Colombia, una imitación de la Venezuela actual. Bueno, ahí están otra vez editando un video de Petro. Están juntando palabras de dos videos diferentes de Petro para hacernos creer que la política de Petro, pues para ese momento del 2018, era imitar la Venezuela actual. O sea, uno tiene que ser muy retrasado o muy desinformado o muy ingenuo, como ustedes lo quieran decir, para uno creer que Petro dijo eso, cuando se nota claramente la edición de los videos. Pero millones de uribistas cayeron redonditos. Yo creo que se hacen un récord mundial de noticias falsas
el uribismo se gana el primer puesto a nivel mundial, no solo a nivel de Colombia. O sea, los uribistas, como lo hemos mostrado en más de 1500 videos en este canal, son los que más fácil caen en estos videos editados y de noticias falsas. El último en el que cayeron fue el de Francia Márquez, en donde cortan la palabra helicóptero y editan un video de 1 hora y media en 1 minuto y medio y le hacen creer a la gente que Francia Márquez es arrogante. Y hasta gente que no es uribista y que no odia a Petro cayó en ese video editado. Es increíble. Voy a hacer una ABC para que todas y todos ustedes comprendan lo que está sucediendo, a ver si yo tengo la razón. En el año 1981, el M-19 de Gustavo Petro secuestra a Marta Nieves Ochoa. ¿Quién es Marta Nieves Ochoa? Es hermana del clan Ochoa, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez y Fabio Ochoa Vázquez, socios y fundadores del cartel de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria funda el MAS, muerte a secuestradores, y con los hermanos Ochoa y el gobierno de Colombia y el ejército van detrás del M-19. Y aquí es en donde la lógica no cuadra. El M-19 secuestra a Marta Nieves Ochoa del clan de los Ochoa del cartel de Medellín. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gachi y los Ochoa ponen dinero y fundan el grupo paramilitar MAS para exterminar al M-19 con el apelativo de muerte a secuestradores. Entonces, ¿en qué momento Pablo Escobar se vuelve amiguito del M-19 si el mismo Pablo Escobar patrocinó y creó un grupo paramilitar para exterminar al mismo M-19? O sea, aquí la lógica falla. Y alias Popeye lamentablemente está muerto y no tiene cómo debatirme esto porque está muerto, pero ojalá estuviera vivo para yo preguntarle, bueno, listo, tenés razón. Pablo Escobar y el cartel de Medellín fundaron el MAS para exterminar el M-19. Entonces, ¿de dónde sacas esas teorías conspirativas de que luego Pablo Escobar es el que patrocina al M-19 para que se tome el Palacio de Justicia? Entonces, miren ustedes el error lógico que hay aquí en alias Popeye. Póngale cuidado. El M-19, al verse acorralado por la mafia, acuerdan entregar a Marta Nieves Ochoa. Estaban pidiendo $5 millones. El gobierno de Colombia, el ejército y la policía no podían dejar de que el M-19 cogiera $5 millones. El dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, se hace un acuerdo en Panamá, ahí se entregan $100.000 y es liberada a Marta Nieves Ochoa. Y otra cosa, para esta época, alias Popeye no era ni siquiera parte del cartel de Medellín, eso se lo contaron a él. Recordemos que él empezó siendo chofer y que él se volvió sicario de Pablo Escobar fue a finales de los 80 y lo de Marta Nieves Ochoa fue a principios de los 80, fue en 1981, o sea, la época donde fundan el MAS. Aquí las cuentas de Popeye no cuadran. Entonces, lo que está diciendo Popeye fue que el M-19 pidió mucho dinero por Marta Nieves Ochoa y que para no darle tanto dinero al M-19 pusieron a el dictador panameño Noriega como intermediario. Eso no tiene lógica. Y recordemos que cuando Pablo Escobar da la orden de asesinar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, él sale corriendo a exiliarse en Panamá. Eso no fue que, vamos a llamar al M-19 para que me ayude a ir a Panamá. O sea, Pablo Escobar no necesitaba el M-19 para irse a Panamá. Además porque Noriega era un dictador de extrema derecha amigo de Estados Unidos. ¿Cómo va a conectar tan fácilmente? ¿O cómo el M-19 va a ser el puente para conectar a Noriega con Escobar? No era necesario, porque eran amigos, eran narcotraficantes los dos. Lo que pasa es que el general Noriega era un narcotraficante de extrema derecha que le sirvió a Estados Unidos hasta el 89, hasta que quiso nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Pero recordemos que Noriega era un agente doble y sí le vendía información a Fidel Castro de la CIA y de la CIA a Fidel Castro, pero Estados Unidos lo dejó quietecito hasta el 89 y
eso es un cuentazo, pero bravo. Eso de que fue el M-19 el que contactó a Noriega con Escobar y el que ayudó a que Escobar viajara a exiliarse en Panamá. Un cuentazo, pero que el uribista promedio se lo come completico. En el momento que es liberada Marta Nieves Ochoa, Pablo Emilio Escobar Gaviria admiraba a un hombre del M-19, Iván Marino Ospina, que era el Pablo Escobar del M-19, era el jefe militar del M-19. Oye, qué comparación tan bonita. El Pablo Escobar del M-19, suena bonito. Y esto ha sido desmentido por otros miembros del M-19, como el mismo Rosenberg Pavón, como Oti Patiño, que han declarado también ante la JEP y han dicho que Pablo Escobar no era jefe del M-19 ni tenía injerencia en el M-19, que ellos sí habían tenido alguna relación con Pablo Escobar, o sea, que se habían tenido algunas conversaciones, pero no tanto como para que Pablo Escobar fuera el jefe de ellos. Pablo Escobar Gaviria hace una gran amistad con Iván Marino Ospina porque Pablo Emilio Escobar Gaviria es un hombre de izquierda. Ya se encuentra. Bueno, eso de que Pablo Escobar era de izquierda, dejémoslo como algo debatible, porque yo no entiendo cómo un narcotraficante de izquierda funda un grupo paramilitar de extrema derecha para que extermine una guerrilla izquierda como el M-19. O sea, yo no entiendo, dejémoslo como algo debatible. Encuentra con todos los líderes del M-19 y acuerdan trabajar juntos. Es decir, Pablo Escobar en el 81 funda un grupo paramilitar para exterminar al M-19. Pero en ese proceso de negociación se meten a Panamá a negociar. Y el M-19 cobra más poquito por la liberación de Marta Nieves. Y en ese proceso de negociación, Pablo Escobar se hace amigo del jefe militar del M-19, Iván Marino Ospina, y hacen una amistad. Entonces, ¿para qué carajos el Cártel de Medellín y Pablo Escobar fundan el MAS si es para hacerse amiguitos del M-19? O sea, hay cosas que no cuadran en esta versión popeyesca de la historia. El M-19, el respeto por Pablo Emilio Escobar Gaviria, le entregan la espada de Bolívar. Bueno, esta es una mentira, es la tercera mentira grave que no podemos dejar pasar. Recuerden que la primera fue que Gustavo Petro es comunista. Ya tumbamos esa mentira al principio del video. La segunda, que Pablo Escobar tuvo que pedirle, el pobrecito de Pablo Escobar tuvo que pedirle a una guerrilla totalmente perseguida por el mismo grupo que con Pablo Escobar del MAS, que le pidió a la guerrilla del M-19 que lo llevara a donde el dictador Noriega para exiliarse allá después de asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y la tercera mentira, que esta no se puede dejar pasar, o sea, escúchenla bien, la dice aquí al minuto 5, escuchen esta mentira otra vez. Le entregan la espada de Bolívar. Miren, eso es tan mentiroso que el mismo Navarro Wolf demostró que desde que la espada de Bolívar fue robada en los 70s, se fue para Cuba y la devolvieron en 1991 y la trajeron de Cuba. Entonces, miren ese caspazo que se metió aquí, alias Popeye. Mira, esto es lo que le quita credibilidad. Mira, es que si Salvatore Mancuso empieza a decir mentiras tan tontas como esta ante la JEP y la JEP lo descubre, le eliminan la posibilidad de ser compareciente. O sea, menos mal que Popeye está muerto y no está en la JEP, porque con estas mentiras la JEP de una lo tumba. Porque es muy fácil comprobar que Pablo Escobar no tuvo la espada de Bolívar y que la espada de Bolívar estuvo durante casi 20 años en Cuba. Estas de las
mentiras de los efectos Mandela más grande. Bueno, y los uribistas se lo comieron completico, ese cuentico de que Pablo Escobar tenía la espada de Bolívar. O sea, ¿para qué carajos un narcotraficante como Pablo Escobar la espada de Simón Bolívar? Bueno, y si Pablo Escobar la hubiera tenido, la hubiera exhibido. Entonces, para hacer creíble el cuentazo de que el pobrecito de Pablo Escobar, para exiliarse en Panamá con el dictador Noriega, para justificar esa mentira, alias Popeye se inventa una mentira peor. Eso es típico de la mitomanía. No sé si ustedes conocen personas que sufran de mitomanía, que por tapar una mentira pequeña se inventan una mentira más absurda y peor. Así está en este discurso alias Popeye. Y hay un portal muy serio, que yo tengo mis diferencias con él, pero que hizo un artículo muy interesante sobre este tema de la mentira de la espada de Bolívar en manos de Pablo Escobar. Y voy a leerles un párrafo de ese artículo que hizo La Silla Vacía, que es un portal muy serio y que tiene un detector de mentiras y nos comparte una reflexión muy interesante al respecto. Y dice así, voy a leerles el párrafo para que ustedes miren cómo se van tumbando esas mentiras de alias Popeye. Dice, el 17 de enero de 1974, integrantes del M-19 llegaron al Museo Quinta de Bolívar, ubicado en Bogotá, y robaron la espada del prócer de la Independencia. En 1991, luego del acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno de Virgilio Barco, la espada fue devuelta en un acto simbólico en el que participaron algunos firmantes, entre ellos el ex senador Antonio Navarro Wolf y el presidente Gustavo Petro. Entonces, si le dieron la espada de Bolívar a Pablo Escobar, ¿cómo hicieron para quitársela? Y Pablo Escobar, que estaba prófugo de la justicia. Entonces dice La Silla Vacía, han surgido muchos mitos sobre lo que pasó con la espada mientras estuvo bajo la custodia del M-19. Varias versiones sostienen que desde su robo hasta 1976 la espada estuvo bajo la custodia del poeta León de Grave, quien murió en ese mismo año. Alexis de Grave confirmó que esta versión, en el reportaje realizado Los Trasteos de la Espada de Bolívar, realizado por la periodista Patricia Lara y publicado por El Cambio el año pasado. Entonces, Alexis de Grey confirma esta versión en ese reportaje de Patricia Lara y que publicó Cambio. En esta investigación periodística fueron consultados los familiares de algunos de los exmiembros del M-19 implicados en el robo y el ocultamiento de la espada. Según Esmeralda Vargas, esposa del comandante del M, Jaime Bateman, ella custodió la espada desde 1976 hasta 1979 y luego fue a parar a manos de una pareja de esposos muy cercanas a su familia. Después de esto, la espada habría sido enviada a Cuba y en esto coincide Navarro Wolf, quien fue comandante del grupo y participó en su entrega en 1991. Bueno, Navarro Wolf es autoridad en esta materia, no porque haya sido del M-19, sino porque él fue uno de los que la devolvió. Entonces, ¿cómo hicieron para darle la espada a Pablo Escobar? Y luego para que Navarro Wolf se la quitara a Pablo Escobar. O sea, otra de las versiones del paradero de la espada que ha sido popular es la de que estuvo bajo el poder de Pablo Escobar. Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante y hoy conocido como Juan Sebastián Marroquín, afirmó que un día su papá le entregó una espada diciendo que había sido de Simón Bolívar. El año pasado, tras la aparición de la espada en la posesión de Petro como presidente, comenzó a difundirse una fotografía del hijo de Escobar con un arma parecida. Investigadores del acontecimiento histórico como Darío Villamizar y José An Ramos y exmiembros del M como Oti Patiño
Darío Villamizar y Antonio Navarro han negado que la espada haya sido entregada a Escobar. Además, el arma que aparece en la fotografía del hijo de Escobar no es igual a la espada de Bolívar. La empuñadura no es parecida y la curva de la hoja tampoco es la misma. Miren ustedes, esa es la mitomanía de alias Popeye, en la que uribistas creen a ciegas. ¿Y por qué se le cree a Navarro Wolf? Porque fue el que la devolvió. Y también la versión de Cuba ha sido ratificada por diferentes fuentes y testimonios. Y esta alias Popeye de la nada sale con ese cuentazo de que la espada de Bolívar se la dieron a Pablo Escobar. Miren la mitomanía de este señor, que en esa época él todavía ni siquiera era el chofer de Pablo Escobar. ¿Y a razón de qué? Y eso lo hacía Popeye para ganar vistas, ganar likes y ganar votos para el uribismo. Había sido robada por el M-19 en un museo acá en Colombia. Ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso es lo que vamos a presentar. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirá en las manos del M-19 y seguirá en las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que alias Popeye cita esta entrevista de Petro con Daniel Coronel, en donde el mismo Petro, en ese video que es de la época, dice que efectivamente la espada del M-19 está en manos de ellos, o sea, no de Pablo Escobar. Yo no entiendo, Popeye, por qué cita una fuente que no respalda su mentira. Pablo Escobar Gaviria tiene 2 días la espada de Bolívar en su mano, le fascinó. Ya con el M-19 ya de amigos, Pablo Emilio Escobar Gaviria empieza a caminar de la mano del M-19 de abril. Que creo que debo mantener. Cuénteme una cosa, comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted? 5 centavos. ¿Usted cómo vive? ¿De qué vive? ¿Cómo mantiene a su familia? De lo que viven cientos de compañeros que luchan en el país. No, pero no me vaya a decir que de mística viven, no, tienen que vivir de algo. No, pues la organización tiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades de la organización. La organización nos da a cada uno para mantenernos. ¿A usted cuánto le dan, por ejemplo? No me dan ni 5 centavos porque yo estoy en una estructura militar. Yo no vivo solo, ni vivo con mi familia. Yo vivo dentro de una estructura militar. Esa estructura tiene un peso. Bueno, aquí alias Popeye corta la entrevista que le hacen al otrora comandante del M-19, Jaime Bateman Cayón, solo para manipularla. Pero él lo que dice en esa entrevista, que es la parte que corta alias Popeye, es que ellos se financian con lo que llaman el impuesto al rico. O sea, lo que la ley colombiana llama secuestro y lo que el derecho internacional humanitario llama secuestro, ellos en el M-19 lo llamaban impuesto al rico. Y por eso secuestraron a Marta Nieves Ochoa. Y el M-19, si bien tuvieron entrenamientos en Cuba y tuvieron alguna simpatía con el régimen cubano, al no ser parte de un partido comunista internacional, el M-19 no tenía tantas posibilidades internacionales de financiación como las FARC, el ELN y el EPL. Entonces, el M-19 se financiaba secuestrando, o como decían ellos, cobrando el impuesto al rico. Y en esa misma entrevista, Bateman le dice al periodista que ellos
le cobran al rico lo que el rico le roba al pobre, y ese rico es el politiquero, el paramilitar o el narcotraficante. Entonces ellos lo llaman impuesto al rico y la gente desde la ley lo llama secuestro. Y por eso la primera guerrilla que oficialmente secuestró fue el M-19, también porque tenía esa única forma de financiarse. Y acá, alias Popeye corta la entrevista a Jaime Bateman Cayón solo para manipular y para hacer ver que fue Pablo Escobar el que empezó a financiar el M-19. Entonces, Pablo Escobar crea un grupo con su cartel de Medellín de muertes secuestradores y los financia. Y luego empieza a financiar al M-19, que era el que quería exterminar con el grupo que había fundado. O sea, ¿qué coherencia tiene eso? Año 1984, el 30 de abril, Pablo Emilio Escobar Gaviria ejecuta al ministro de Justicia de la República de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar Gaviria, el clan Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha, otro miembro muy importante del cartel de Medellín, y Carlos Leder Rivas, nunca pensaron que la policía colombiana, el ejército colombiano y el presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, que había sido financiado por Pablo Emilio Escobar Gaviria con $5 millones, iban a atacar la mafia. Bueno, y acá digo lo mismo con la pregunta inicial de si el M-19 era una narcoguerrilla o no. Con esto de Belisario pasa lo mismo. A Belisario, a Turbay Ayala, a López Miquelsen, a Virgilio Barco, a César Gaviria, a todos se les tildó de narcopresidentes. Pero al que se le comprobó dineros calientes del cartel de Cali fue a Ernesto Samper Pizano con el famosísimo proceso 8000. Pero esto de que le dieron $5 millones a Belisario Betancur, el cartel de Medellín, es algo que no se ha comprobado. Ahora, puede que sea verdadero, puede que sea falso, pero no tengo cómo comprobarlo ni tampoco cómo refutarlo. Pero si le ponemos un poquito de lógica y si le damos la razón a Popeye en este punto, en esa época de Belisario Betancur no había elección popular de alcaldes y gobernadores. El presidente de la República era el que nombraba a los gobernadores y los gobernadores eran los que nombraban los alcaldes. El gobernador de Antioquia en esa época era Iván Duque Escobar, el padre del expresidente Iván Duque Márquez. Y Álvaro Uribe dura muy poquito en la alcaldía de Medellín. Entonces, en la autobiografía No hay causa perdida del 2012, Uribe dice que él renunció por amenazas guerrilleras. Algo extraño porque a Uribe lo han amenazado las guerrillas casi toda la vida. Entonces, si eso fuera verdad, pues Uribe no hubiese sido ni gobernador, ni senador, ni presidente, por el miedo a las guerrillas. Entonces Uribe dice que le dio miedo de una amenaza a la guerrilla y que por eso renuncia a la alcaldía de Medellín. Pero las otras biografías de Uribe, las que hace el periodista de Harvard Joseph Contreras con Fernando Garavito, Sergio Camargo, el periodista exiliado, que es tolimense, que está exiliado en Francia, Virginia Vallejo, Gonzalo Guillén, Daniel Mendoza, los otros biógrafos de Uribe dicen que Uribe fue despedido de la alcaldía de Medellín porque se le comprobó vínculo con el cartel. Y esto también lo dejo a criterio de ustedes, o sea, lo que ustedes quieran creer. Si ustedes le creen a Uribe, es respetable, y si ustedes le creen a estos biógrafos que han escrito sobre Uribe, también respetable. Pero si es verdad lo que dice Popeye, que el cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, le dio $5 millones a Belisario, entonces no había necesidad de destituir a Uribe, porque se supone que Uribe les dejó transportar el polvito de cocaína, y por eso era que Iván Duque Escobar estaba enojado con Uribe, porque Uribe decía que Cardona era un hombre de bien, y resultó que Cardona era un narcotraficante al que Uribe le había permitido transportar su cocaína, y por eso Cardona termina
capturado. Y Uribe, si realmente pertenecía al cartel de Medellín, no había necesidad de echarlo si el presidente también pertenecía al cartel de Medellín, porque si un narcotraficante le da 5 millones a un presidente, algo que a mí no me cabe en la cabeza, que un narcotraficante le invierta tanto dinero a un presidente, y según Popeye, Pablo Escobar le da 5 millones de dólares a Belisario, y Belisario traiciona al cartel de Medellín, y por eso se siente también traicionado el M-19, porque según Popeye, el M-19 se volvió una filial de Pablo Escobar, entonces por eso toman el Palacio de Justicia. Hay una versión más creíble, que en el Palacio de Justicia había más de 30.000 denuncias contra la fuerza pública en la dictadura de Turbay Ayala, el padrino de Uribe. Y por eso Plazas Vega se toma el Palacio de Justicia a defender la democracia, maestro. Pero defender la democracia, maestro, era matar magistrados para poder quemar archivos. El M-19 no tenía necesidad de quemar archivos, porque ya era una guerrilla que estaba al margen de la ley. Las fuerzas militares que hicieron parte de la dictadura de Turbay Ayala sí necesitaban quemar archivos. Y ahí es donde uno encuentra la explicación de que las balas que mataron a los magistrados de la Corte en el Palacio de Justicia fueron las balas del ejército. Y los desaparecidos forzosamente fueron los hombres que estaban al mando del general Plazas Vega. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Pablo Escobar tenía necesidad de quemar archivos? No tanto, porque Pablo Escobar ya estaba carteleado. Ya toda Colombia sabía que Pablo Escobar había mandado asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. ¿El M-19 tenía necesidad de quemar archivos? Tampoco. Los nacientes paramilitares ¿tenían mucha necesidad de quemar archivos? No, estaban al margen de la ley. ¿Quiénes eran los más interesados en quemar los archivos del Palacio de Justicia y silenciar magistrados matándolos? ¿Quiénes? Las fuerzas militares y de policía. Y por eso es que las balas y los desaparecidos, porque hubo magistrados que salieron vivos y luego los desaparecieron y los mataron, fueron desaparecidos por la policía. Por eso es que la retoma, que es diferente a la toma era del M-19, la retoma al Palacio de Justicia fue decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un crimen de terrorismo de Estado. Porque las balas asesinas fueron del ejército, no del M-19. Las que mataron a los magistrados fueron del ejército y los desaparecidos fueron los que desapareció el ejército. Y esto es lo que Caracol, RCN, Semana nunca te van a decir, porque están vendidos al régimen, porque son medios uribistas que están al servicio de los más ricos del país y les conviene mostrar que los únicos malos eran los del M-19 y no el terrorismo de Estado que representaba el general Plazas Vega. Y qué casualidad que uno de los mismos abogados de Uribe haya sido también abogado de Plazas Vega. Qué casualidad. La persecución fue brutal. Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿qué hace? Recurre donde Iván Marino Espina y los líderes del M-19, sus amigos. Y ellos llevan a Pablo Emilio Escobar Gaviria a refugiarlo a Panamá, donde Manuel Antonio Noriega. Manuel Antonio Noriega recibe al M-19 y de allí se inicia una ruta de narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica desde el aeropuerto de Panamá. Se financia un gran laboratorio en las selvas de Panamá, en el Tapón del Darién. Allí participa el M-19, Pablo Emilio Escobar Gaviria, y de ahí se envía cocaína a los Estados Unidos. Pero como Manuel Antonio Noriega era el perro de Centroamérica, trabajaba para la CIA, para la DEA, para el M-19, para la guerrilla nicaragüense, para la guatemalteca, para Pablo Escobar. Él delata a Pablo Emilio Escobar Gaviria al M-19 y entrega el laboratorio del Tapón del Darién. El patrón huele la traición y habla con los líderes del M-19. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria es llevado a Nicaragua. Bueno, esa es la otra mentira, que Pablo Escobar era amiguito
de la dictadura sandinista y socialista en Nicaragua de Daniel Ortega. Esa es la otra mentirita. Esa podríamos contarla como la cuarta mentirita grande o mentirota de alias Popeye. Y supuestamente Noriega traiciona a Pablo Escobar y Belisario traiciona al M-19 y a Pablo Escobar. Y por eso terminan con los sandinistas en Nicaragua. Y acá les tengo un párrafo de oro, que hay que darle un aplauso al portal de La Silla Vacía, porque La Silla Vacía tiene unos argumentos muy interesantes para tumbar esa mentira de que el M-19 llevó a Nicaragua a Pablo Escobar. Y acá está el argumento. En el juicio del dictador panameño Manuel Antonio Noriega, Floyd Carton, el piloto entrenado por Escobar, dijo que ayudó a escapar a Escobar de Panamá a la ciudad de Managua, Nicaragua, en el 84. Según Juan Sebastián Marroquín, hijo de Escobar, su familia fue protegida por el gobierno de ese momento, que estaba a la cabeza de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto lo contó Marroquín en 2010 y aseguró que tuvieron más protección de parte del gobierno nicaragüense que en Panamá. También existen fotografías que demuestran que Escobar sí estuvo en Nicaragua. El Barry Seal, un narco y agente de la DEA que estuvo infiltrado en el cartel de Medellín, capturó el momento en que Escobar, el narco Gonzalo Rodríguez Gáchales, el mexicano, y militares sandinistas estaban transportando una carga de cocaína en el aeropuerto de Managua. Si bien hay pruebas de los vínculos de Escobar con el gobierno nicaragüense, no hay una que confirme la afirmación de Popeye, de que fue el M-19 quien presentó a Escobar con Ortega y los sandinistas. El grupo guerrillero, por su parte, sí tuvo relación con los sandinistas. Así lo dice el informe final de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, en donde Antonio Navarro Wolf, exmiembro del M, afirmó que a nivel latinoamericano el grupo tuvo relación con Cuba y con la Revolución Sandinista. Inclusive, algunas de las hipótesis alrededor de la toma es que esta era parte de una conspiración internacional de grupos guerrilleros latinoamericanos, entre los que estaba el Frente Sandinista. Sin embargo, la comisión considera que esta versión es inverosímil y que difícilmente resiste un análisis, pero la comisión no argumenta el porqué. La única evidencia de la participación de los nicaragüenses en la toma es que se utilizaron armas que venían del país centroamericano. De acuerdo con Navarro, estos habían sido enviados por el gobierno de Venezuela a los sandinistas durante el régimen de Somoza. Dado que no hay prueba, aparte de la versión de Popeye, de que el M-19 llevó a Pablo Escobar a Nicaragua, calificamos esta afirmación como falsa. Bueno, de nuevo, alias Popeye utiliza hechos verdaderos para sacar una conclusión falsa. Esto se llama en la teoría argumentativa ignoratio elenchi. Es decir, hay algunas evidencias de que Pablo Escobar sí estuvo en la Nicaragua sandinista de Ortega. También hay algunas evidencias de que el M-19 tuvo alguna relación con la Nicaragua sandinista de Daniel Ortega. Pero de ahí no se deduce, de ahí no se concluye que fue el M-19 el que presentó a Escobar con Ortega y fue el M-19 el que llevó a Escobar con Ortega. Es decir, alias Popeye saca dos premisas verdaderas, dos hechos que aparentemente son verdaderos, y de esos dos hechos verdaderos saca una conclusión falsa, que es la ignoratio elenchi. Y los uribistas en el 2018 cayeron redonditos en esta mentira, porque el único propósito de Popeye era ensuciar al M-19 y quitarle votos a Petro y dárselos a Duque. Y con este tipo de mentiras fue que Iván Duque ganó la presidencia de Colombia y, entre otras cosas, el Ñeñe Hernández sí fue patrocinador de la campaña de Uribe, de Duque. A veces se me confunde Duque con Uribe, porque Duque es el títere de Uribe. Y la ñeñe política fue archivada por la Fiscalía Uribista, la misma que defiende a Uribe
en este proceso que tiene con Iván Cepeda. Y mientras que los medios tratan de tapar la ñeñe política, que si fue un escándalo de narcopolítica, el mitómano alias Popeye hace 5 años se inventó esta mentira que influencers uribistas y antipetro repiten como loros. Y ahorita vamos a escuchar a uno que repite todo esto como loro, y ese fue el legado que dejó Popeye. Aparte del legado sicarial, dejó un legado de mitomanía. Y acá está la mentirita de que fue por el M-19 que Escobar resultó con los sandinistas en Nicaragua. Bueno, vamos a escuchar la siguiente mentira de alias Popeye, que eso se está poniendo bueno. Y comparar a Popeye con Mancuso, desde la forma puede ser válido, porque ambos tienen un pasado criminal. Mancuso fue narco paramilitar y Popeye fue sicario de narcotraficantes. O sea, en ese aspecto Popeye y Mancuso tienen esa similitud, pero en el contenido, y esto es lo que los uribistas muchas veces no ven, el contenido, porque los uribistas suelen quedarse en la punta del iceberg. Lo que no están viendo es que todo lo que dice Mancuso está documentado, y que no solamente está documentado en las audiencias de Justicia y Paz, sino que también está documentado ahora por la JEP, y la JEP es la que tiene que demostrar si Mancuso mintió o no mintió. Y otra cosa, hay gran cantidad de evidencias que corroboran lo que dice Mancuso, que hubo una alianza macabra entre policía y paramilitares, entre militares y paramilitares en el gobierno de Uribe, incluso en el gobierno de Pastrana. Entonces, lo que dice Mancuso, uno lo puede comprobar con otras fuentes, no solamente con otros paramilitares, como Jorge 40 o como Don Berna, uno lo puede comprobar hasta con la misma fiscalía cuando no estaba en manos del uribismo, cuando había personajes como Perdomo y Montealegre en la fiscalía. En cambio, esto que dice Popeye no se puede comprobar en ninguna parte. O sea, Popeye, a través de teorías conspirativas, se ganó miles de seguidores y le ganó y le ayuda a ganar miles de votos a Iván Duque Márquez. Entonces, para quienes comparan a Mancuso con Popeye, ambos tienen pasado criminal, pero lo de Popeye se lo inventa solo Popeye. En cambio, lo de Mancuso está documentado no solamente por entidades como la JEP y como el mismo Proceso de Justicia y Paz, sino por otros actores armados del conflicto y también por víctimas del conflicto. Y esperen un momentitico a que la JEP hable en privado con Mancuso, porque recuerden, Mancuso dijo que en privado le iba a dar todo el testimonio completo a la JEP e iba a presentar todos los documentos y todas las pruebas materiales de cómo ellos ayudaron las campañas presidenciales de Serpa, de Pastrana y de Uribe. Bueno, ahora sí escuchemos otro pedacito de la mitomanía de alias Popeye. Ya Pablo Escobar Gaviria en Nicaragua, desde el aeropuerto de Managua, Nicaragua, empieza la operación de narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En la operación de narcotráfico, ¿quién está? Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, está Iván Marino Ospina y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estando en una pista, colocan 3 botellas en 3 postes de un alambrado. Dispara Iván Marino Ospina, no le da ninguna de las 3 botellas. Dispara Daniel Ortega, no le da ninguna de las 3 botellas. Dispara Pablo Emilio Escobar Gaviria y tumba una botella. Enseguida el patrón dice: disparemos de nuevo. Le dice Iván Marino Ospina al patrón, a Pablo Emilio Escobar Gaviria: Pablo, ya quedaste bien, no dispares de nuevo, que ya quedaste bien. El patrón saca la pistola y tumba otra botella. Tenían una gran amistad. Este tráfico de cocaína desde Managua, Nicaragua, hacia los Estados Unidos de Norteamérica es descubierto por la CIA y por la DEA. Allí un piloto norteamericano, Barry Seal, le toma unas fotos a los miembros del M-19, a Pablo Emilio Escobar Gaviria, a los miembros del cartel de Medellín. Allí tiene que fugarse de Nicaragua Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria regresa
a Medellín, Colombia, y funda el Grupo de los Extradentables. En la fundación del Grupo de los Extradentables había miembros del M-19. Bueno, y esto es lo que Popeye no demuestra. O sea, él no muestra fotografías, no muestra documentos. Por eso Popeye queda como un culebrero. Porque puede ser verdad, pero ¿dónde están las pruebas? A ver, ¿quién tiene una foto de Pablo Escobar con Iván Marino Ospina? ¿Quién la tiene? No la hay. Entonces, Popeye está hablando pura paja. Y si Salvatore Mancuso habló paja como esta, la JEP lo va a pillar. Porque la JEP tiene todos los especialistas, todos los técnicos para detectar mentiras. Si la prensa se da cuenta fácilmente de estas mentiras, por eso Salvatore Mancuso no podía decir mentiras. Porque si la JEP lo coge diciendo mentiras, va a terminar siendo sacado del proceso y no puede llegar a ser compareciente y no puede someterse a ese régimen de justicia especial. Estando en Nicaragua, el líder del M-19, Iván Marino Ospina, le plantea a Pablo Emilio Escobar Gaviria tomarse el Palacio de Justicia de la República de Colombia. Bueno, eso es otro pajazo. O sea, que es el M-19 en cabeza de Iván Marino Ospina el que le propone a Escobar tomarse el Palacio de Justicia. Eso es un pajazo, pero de esos bravos. No existe la más mínima evidencia de esto. Ahora, créanme que si Pablo Escobar realmente hubiese participado en la toma del Palacio de Justicia, no hubiese mandado unos poquitos guerrilleritos, hubiese mandado 100 o 200, o sea, eso. Además, yo entiendo que el M-19 le quisiera hacer un juicio a Belisario Betancur, porque se sentían traicionados y porque el MAS los estaba exterminando, el mismo MAS que financió Pablo Escobar. Pero no hay gran razón para que Pablo Escobar quisiera tomarse el Palacio de Justicia. ¿Para qué? Si Pablo Escobar ya estaba perseguido, ya estaba carteleado. Pablo Escobar ya no tenía lugar en el Congreso, ya era un prófugo de la justicia. Y aparte de todo, Pablo Escobar ya no había alguien que lo salvara. O sea, Pablo Escobar tuvo dignidad hasta el día que mandó a asesinar a Rodrigo Lara. Después de eso, Pablo Escobar ya sabía que estaban todas las pruebas de que él era narcotraficante, genocida, y por eso estaba prófugo de la justicia. Ahora, recordemos que Pablo Escobar se entrega a la justicia, pero es una farsa porque Pablo Escobar puede torturar a sus enemigos políticos. Pablo Escobar vive en una mansión y el día que Pablo Escobar le dio la gana de fugarse, se fuga y se va en su helicóptero como Pedro por su casa. Entonces, Pablo Escobar no tenía necesidad de tomarse el Palacio de Justicia, ya estaba carteleado. El M-19 sí tenía razones para tomarse el Palacio de Justicia porque se sentían traicionados por Belisario, pero según esta versión mitómana de Popeye, Belisario le robó $5 millones a Pablo Escobar y por eso Pablo Escobar también estaba herido con Belisario. Es que es más, donde sea verdad que Belisario le robó $5 millones a Pablo, Pablo no se hubiera quedado con las manos quietas. Él mismo le hubiera propuesto al M-19, no solamente tomémonos el Palacio de Justicia, vamos a tomarnos la Casa de Nariño. Pero bueno, la mitomanía. El patrón le recomienda a Iván Marino Ospina que no se tome el Palacio de Justicia, que se tome el Senado de la República de Colombia. Bueno, que se tome el Senado del que habían echado a Pablo Escobar. Bueno, esto sí no suena tan absurdo, porque Pablo Escobar sí fue echado como un perro, no del Senado, pero sí del Congreso, porque él fue parlamentario suplente de Ortega. Esta versión sí no me parece tan absurda, que Pablo Escobar haya tenido razones para tomarse el Congreso. Bueno, de pronto. Ah, bueno, pero resulta que es Iván Marino el que tiene la idea de tomarse el Palacio de Justicia. Pero Pablo Escobar le dice que se tomen el Congreso y se terminan tomándose el Palacio de Justicia. Entonces no le hicieron caso a Pablo Escobar. O sea, no entiendo esta lógica acá. Marino le dice, Pablo, no es posible
porque yo ya llevo una infiltración de meses en la cafetería del Palacio de Justicia. El patrón dijo, listo, métase. Ya llevo una infiltración de meses. Entonces, Pablo Escobar le da permiso. Bueno, y no podían hacer una infiltración en el Congreso. Si la hicieron en el Palacio, la podían hacer en el Congreso. Pues no entiendo ahí. Yo lo voy a financiar con $2 millones y le voy a entregar armas. Iván Marino Ospina está... Oiga, ¿usted se imagina cuántas armas y cuántos hombres hubiesen contratado con $2 millones para esta época del gobierno de Belisario Betancur? O sea, esa plática no se vio. O sea, o se la mecatearon. No, es que ese cuentico de los $2 millones esa es de las mentiras más ridículas. Y lo peor de todo es que hay gente que cree que eso es verdad. Ese cuentico de los $2 millones. De acuerdo, recibe el dinero para el M. Oiga, entonces, vea pues lo que dice este mitómano. O sea que Belisario Betancur, el presidente, le robó 5 millones a Pablo Escobar. Y luego lo traicionó. Y lo hizo exiliar en Panamá y en Nicaragua. Y que Pablo Escobar le dio 2 millones a Iván Marino para que se tomara el Palacio de Justicia cuando Pablo Escobar quería tomársela al Congreso. Entonces, Pablo Escobar, ¿por qué no invirtió mejor esos 2 millones y con sus mismos sicarios se hubiera tomado el Congreso? Y por ahí derecho se hubiera tomado la Casa de Nariño, porque es que Belisario le robó 5 millones. O sea, miren toda la paja que habla alias Popeye. O sea, entonces Pablo Escobar votó 7 millones de dólares, así como 5 millones para el presidente Belisario y 2 millones para el M-19. O sea, está bien que Pablo Escobar en algún momento llegó a ser el hombre más rico del mundo, sobre todo a finales de los 80s, principios de los 90s. Es cierto que Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, que pudo haber tenido con qué pagar la deuda externa, pero Pablo Escobar iba a botar la plata así. Y sabiendo que él quería tomarse el Congreso, con $2 millones no hubiera tenido la infiltración, el aparato logístico y los sicarios para tomarse el Congreso. O sea, hay unas cosas que uno dice, esto es un culebrero, porque la lógica no cuadra. 19 como cuerpo colegiado y van y organizan la toma del Palacio de Justicia. En Medellín se recogen armas y muchísimos líderes del M-19 estuvieron aquí en Medellín guardados bajo la tutela de los extraditables. Y otra cosa, el M-19 metió muy poquitos efectivos en el Palacio de Justicia, muy poquitos. Imagínense, 2 organizaciones que unidas hubiesen sido poderosas. O sea, imagínense ustedes el dinero de Pablo Escobar, los sicarios de Pablo Escobar y la guerrilla del M-19, y meter tan poquitos, hacerle el juicio a Belisario. Iván Marino Ospina es ejecutado en la ciudad de Cali, Colombia, por el ejército de Colombia, antes de la toma al Palacio de Justicia. La casa donde ejecutan a Iván Marino Ospina pertenecía a un miembro muy importante del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela. O sea que Iván Marino era apadrinado por Pablo Escobar y también por el cartel de Cali. Y lo mata el ejército. Entonces, el M-19 estaba hecho, ¿no? Porque aparte del dinero que recibían por secuestros, del dinero que recibían por el régimen cubano, del dinero que recibían del régimen sandinista nicaragüense, del dinero que recibieron del dictador panameño Noriega. O sea que el M-19 recibía dinero de los 2 carteles, del cartel de Cali y del cartel de Medellín. Oiga, sinceramente, Popeye, en vez de haber sido sicario, debió ser novelista. ¿Qué imaginación tenía este tipo? ¡Qué culebrero! Muerte Iván Marino Ospina sigue hacia adelante la toma del Palacio de Justicia, la cual es efectuada en el año 1985, en noviembre. La toma fue brutal. ¿Cuál era el plan A? El plan A que Pablo Escobar Gaviria le planteó al M-19 era negociar la nuestra extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica por el presidente Belisario Betancur. El plan B era quemar los expedientes que habían de los extraditables y matar la mayor cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Oiga, pero eso fue lo que hizo el ejército. Entonces, ¿será que Pablo Escobar también contrató al ejército para que hiciera eso? Eso fue lo que hizo el ejército. Y también borraron los 30.000 expedientes, o los expedientes donde estaban los 30.000 casos de violaciones de derechos humanos del gobierno nefasto de Turbay Ayala del 78 al 82. Entonces, según esto, uno también podría concluir que los que realmente pagó Pablo Escobar fueron los militares, porque los que terminaron quemando expedientes y matando magistrados fueron los militares, no los del M-19. Miren ustedes cómo se van cayendo las mentiras de este mitómano de alias Popeye. El M-19 sigue apoyando a Pablo Emilio Escobar Gaviria de una forma muy fuerte y muy decidida. Está la operación de narcotráfico y está la operación política. Hay un gran líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Es un hombre que Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía para la presidencia de Colombia. Carlos Pizarro León Gómez y el M-19, al cual pertenece Gustavo Petro, hicieron la paz con el presidente de la República de esa época, Virgilio Barco. Hacen la paz y hacen lo que está haciendo la FARC hoy en día, se meten en política. Y Carlos